criado en ninguna guerra, por lo tanto no voy a seguir en una guerra que no es mía. Gloria es una persona súper falsa, que tiene a todo el público ahora mismo que está en televisión engañado. Como está como todo el mundo saliendo ahora, como típicas cucarachas así que de repente salen de la nada, pues como que me espero cualquier cosa. Es ni buena hermana, ni buena hija, ni buena tía tampoco ha sido. Que aquí ofende quien puede, no quien quiere. Y a mí lo que diga este señor me da absolutamente igual. Es que si va a venir a contar que yo no tenía relación buena en algunos momentos con María, es que no ha descubierto América. Es que esto se dice que las actitudes de María, pero precavida con su patriarca. En su momento he hablado, lo he contado y me quedo con la última parte, que es cuando sí teníamos muy buena relación, donde cada momento hicimos por donde para estar bien y con el futuro de lo que es. Fernando hace 11 años. Yo me da muchísima pena cuando me encuentro con él porque va en un estado horrible, o sea, de suciedad. Pues fue una sorpresa para mí encontrarme una persona súper educada, sobre todo falta de cariño. De que se ha puesto la corona de matriarca y ella se piensa que puede manejar a todo el mundo. Bueno, es que de hecho está manejando, porque ella que va de tan digna y tan educada ahí en los platos de televisión, ya le gustaría tener la educación que tiene su hermano. Sinceramente me parece un oportunista, está hablando de cosas que son tan falsas que es que ni siquiera me voy a perder el tiempo en entrar a justificarme ni aclararle nada. Y yo recuerdo, y Gloria a la que venía, y a mí como reportero, me decía, por favor, Pepe, cuida de mi hermano, que no se baje en Córdoba, porque él en ese momento no quería ingresar en un centro, etc., que todavía era muy pequeña, y ella se responsabilizaba absolutamente de que su hermano llegase a Madrid. Entonces, que haya gente aprovechándose así, me parece de verdad que es que se cruzan determinado tipo de líneas solo para salir en televisión. Giovanna, es que efectivamente aparecería sucio, efectivamente estaría tirado por la calle en momentos determinados, efectivamente te lo encuentras con malas compañías, pero es que la familia no podía hacer más, lo intentaba igualmente, que vaya diciendo que irresponsabilizando de una enfermedad a tu familia es lo más deleznable y lo más poco humano que hay. Este 4 de agosto de 2025 ha ocurrido algo que no ha dejado indiferente a nadie y que ha generado un revuelo inmediato entre los espectadores y colaboradores del programa. En un giro inesperado de los acontecimientos, Antonio Rossi ha intervenido con firmeza en directo para poner freno a las afirmaciones de un personaje que últimamente ha ganado visibilidad por autoproclamarse el mejor amigo de Michu. Este individuo, que la noche anterior fue visto en una fiesta arremetiendo duramente contra Gloria Camila, ha desatado una tormenta mediática con sus palabras. No solo lanzó ataques personales, sino que además se permitió cuestionar la implicación de Gloria en los asuntos familiares más delicados, particularmente en lo que respecta al cuidado de su hermano, José Fernando. Durante el programa se emitieron fragmentos de aquellas declaraciones para ofrecer contexto a quienes no habían estado al tanto de lo sucedido, aunque, siendo honestos, parece que el vídeo circuló ampliamente y pocos han sido ajenos al escándalo. Las imágenes muestran claramente cómo este supuesto amigo de Michu carga contra Gloria con una agresividad inusitada, tachándola de hipócrita y asegurando que su imagen pública es una farsa construida para engañar a los espectadores. Según él, Gloria nunca ha actuado como una verdadera hermana, ni como una figura cercana a su familia, y ni siquiera habría mostrado un mínimo de compromiso hacia su propio hermano. Estas palabras no tardaron en encender la mecha dentro del plató. Antonio Rossi, visiblemente molesto por la injusticia de esas acusaciones, tomó la palabra con serenidad pero con determinación. No estuvo solo. Varios de los colaboradores que se encontraban presentes ese día no dudaron en sumarse a la réplica, cada uno aportando su visión, su experiencia y, en algunos casos, vivencias compartidas directamente con Gloria. Lo que se vivió a partir de ahí fue una auténtica demolición, punto por punto, de las falacias que se habían dicho previamente. Uno de los testimonios más reveladores fue el de un periodista que narró cómo, en distintas ocasiones, coincidió con Gloria en estaciones de tren mientras ella gestionaba personalmente los traslados de José Fernando. Aquel periodista relató con detalle cómo Gloria, lejos de delegar o desentenderse, se implicaba hasta el último momento, llegando incluso a pedir a los reporteros que cuidaran de su hermano durante el trayecto, preocupada de que no se bajara antes de llegar a su destino o que no ingresara en el centro donde debía ser atendido. Esas palabras calaron hondo porque no provenían de una persona cercana o vinculada emocionalmente a Gloria, sino de alguien externo, objetivo, que simplemente había sido testigo de su comportamiento. A medida que se iban sumando intervenciones, el relato que emergía sobre Gloria Camila era diametralmente opuesto al que había planteado el supuesto amigo de Michu. En lugar de una mujer fría y distante, se describía a una joven que,
pese a su edad y a la presión constante de la exposición mediática, ha ejercido durante años como el verdadero soporte de una familia marcada por episodios complicados. Muchos llegaron a afirmar que, más que comportarse como una hermana, ha adoptado el papel de madre, de figura central, de matriarca, en un contexto donde pocos han estado a la altura. De hecho, hubo quien recordó que cuando José Fernando atravesaba sus etapas más oscuras, Gloria seguía a su lado, resistiendo, gestionando traslados, preocupándose por su ingreso en centros especializados, intentando mantener un mínimo de estabilidad emocional en medio de un caos personal y familiar. Su compromiso con él ha sido continuo y constante, incluso cuando él se negaba a recibir tratamiento, incluso cuando la convivencia era prácticamente inviable. Quienes conocen de cerca a Gloria coinciden en que ha dado más de lo que le correspondía, que ha sostenido a su familia en momentos en que otros habrían tirado la toalla. Lo sorprendente es que, pese a todo ese historial de esfuerzo, de implicación y de sacrificio, haya personas que todavía se atrevan a cuestionar su papel. La acusación de que no se preocupó por su hermano no solo es falsa, sino que resulta ofensiva y gratuita. En palabras de uno de los colaboradores, no se trata de si se cree matriarca o no, es que lo es. No porque ella lo diga, sino porque lo ha demostrado con hechos. Y nadie que haya estado cerca de esa familia puede decir lo contrario sin faltar a la verdad. Por supuesto, no todo fue discusión ni confrontación. También hubo momentos de reflexión en el plató. Se habló del crecimiento personal, de la madurez que Gloria ha ido alcanzando con los años, de cómo ha evolucionado su carácter desde su juventud hasta hoy. Se reconocieron errores pasados, actitudes quizá desafortunadas propias de una etapa inmadura, pero también se puso sobre la mesa la capacidad que ha tenido para rectificar, aprender y asumir responsabilidades que no todo el mundo asumiría. A lo largo de la emisión, mientras el debate avanzaba con intensidad y las intervenciones se volvían cada vez más contundentes, se produjo un pequeño contratiempo técnico que, aunque mínimo en términos generales, no pasó desapercibido para quienes seguían el programa con atención. Durante un breve lapso de unos 2 minutos, se detectó una desincronización entre el audio y la imagen del vídeo que generó cierta incomodidad visual. Este desfase, que consistía en un leve retraso entre las palabras pronunciadas por los protagonistas y los movimientos de sus labios, no impidió comprender el contenido del mensaje, ni alteró el desarrollo de los argumentos, pero sí supuso una ligera interrupción en la fluidez habitual de la retransmisión. Fue, sin duda, una de esas pequeñas incidencias técnicas que pueden surgir en cualquier producción audiovisual, especialmente cuando se trabaja con material de archivo o cuando la transmisión en directo conlleva múltiples capas de edición simultánea. A pesar de lo puntual y superficial del error, se optó por mencionarlo con total transparencia, no como una excusa, sino como un gesto de respeto hacia una audiencia que merece ser tratada con honestidad. Porque aunque el fallo fuera insignificante desde el punto de vista técnico, el compromiso con la calidad y la experiencia del espectador exige siempre una actitud proactiva ante cualquier irregularidad, por mínima que sea. Afortunadamente, la anomalía fue detectada y corregida con rapidez, lo que permitió continuar con la emisión sin más sobresaltos ni interrupciones. Una vez solventado ese pequeño detalle, el programa recobró todo su ritmo y potencia narrativa. El foco volvió a centrarse en el contenido, y en particular en la sucesión de testimonios, pruebas y argumentos que desmantelaban, con una claridad cada vez más rotunda, el discurso lanzado por el supuesto amigo cercano de Michu. A medida que se desarrollaban las intervenciones, quedaba al descubierto la fragilidad de sus afirmaciones y la falta de fundamento real en sus palabras. No solo se evidenció que muchas de sus acusaciones eran infundadas, sino que también se percibió un intento deliberado de construir un relato destinado más a alimentar el morbo que a esclarecer hechos. En esta línea, se trajo a colación una conversación privada en la que la hermana de Michu hacía ciertos comentarios supuestamente comprometedores sobre Gloria Camila, insinuando actitudes frías o poco comprometidas por su parte en lo que respecta a su familia. Sin embargo, al ser analizada en profundidad, esa conversación demostró no tener ni el peso ni la solidez necesarias para sostener ninguna acusación. Eran frases ambiguas, impresiones personales lanzadas sin pruebas, casi como rumores disfrazados de opinión, que no aportaban más que ruido a un debate que ya estaba suficientemente saturado de especulaciones. Lejos de fortalecer el relato inicial, esta inclusión acabó teniendo el efecto contrario. Puso de relieve hasta qué punto se estaba intentando construir una imagen negativa de Gloria Camila sobre la base de comentarios vagos y nada verificables. En lugar de aportar claridad, generó confusión, y en vez de convencer, dejó una sensación de oportunismo evidente. Fue un ejemplo más de cómo ciertos discursos se sostienen no sobre hechos concretos, sino sobre estrategias discursivas diseñadas para sembrar la duda, la sospecha o el desprestigio gratuito. La audiencia, no ajena a este tipo de maniobras, supo detectar rápidamente la intención y reaccionó con escepticismo ante lo que claramente se trataba de una distracción más que de un argumento legítimo.
Lo que pudo haber sido una aportación relevante al debate quedó en evidencia como un intento poco disimulado de inclinar la balanza emocional del espectador a través de afirmaciones que no resistían un análisis serio ni un contraste honesto con la realidad. En este contexto, la labor del equipo del programa se volvió aún más importante. No se limitaron a reaccionar a las acusaciones con indignación, sino que ofrecieron contexto, datos y experiencias reales que permitieron contrarrestar cada una de las afirmaciones con argumentos verificados. A lo largo del programa, se fueron sucediendo intervenciones de periodistas, colaboradores y personas cercanas al entorno de Gloria Camila que, sin necesidad de recurrir al sensacionalismo, ofrecieron una imagen muy distinta a la que pretendía transmitir el entorno de Michu. Se habló de implicación, de esfuerzo, de constancia en el acompañamiento a su hermano, incluso en los momentos más complejos. Se recordaron episodios concretos en los que Gloria asumió responsabilidades que muchas personas de su edad ni siquiera habrían imaginado afrontar. Se trajeron al presente situaciones que dan cuenta de una entrega real, silenciosa y constante. Y sobre todo, se hizo algo que rara vez se hace en televisión. Se apeló al matiz, a la profundidad, a la verdad que no grita, pero que se sostiene con hechos. Conforme el programa se acercaba a su desenlace, se produjo un momento especial de conexión directa con la audiencia. En medio de un entorno cada vez más dominado por el espectáculo vacío y la polémica sin contenido, el equipo quiso dedicar unas palabras sentidas a todas aquellas personas que día a día contribuyen a que este espacio siga existiendo. No fue una despedida formal, ni un protocolo de cierre vacío de emoción. Fue un agradecimiento sincero, cargado de sentido, que partió de la consciencia de que detrás de cada vídeo, de cada análisis, de cada emisión, hay una comunidad de personas que no solo consumen el contenido, sino que lo respaldan, lo entienden y lo valoran. A quienes dan apoyo a través de un simple gesto como un me gusta, a los que deciden suscribirse de manera gratuita para no perderse ninguna entrega, y también, como no, a quienes optan por hacer una aportación económica voluntaria mediante Bizum. Aunque no sea necesaria, se les dirigió un mensaje claro y cálido: gracias. Gracias por estar. Gracias por creer en un proyecto que no busca viralidad a cualquier precio, sino que apuesta por la profundidad, por la responsabilidad con lo que se dice, por el respeto a las personas implicadas en los temas tratados. Porque generar contenido comprometido no es solo cuestión de encender una cámara o juntar unas cuantas frases polémicas. Requiere tiempo, preparación, documentación, edición y, sobre todo, una voluntad firme de aportar algo más allá del ruido. Y ese esfuerzo, ese trabajo invisible que hay detrás de cada minuto de emisión, cobra sentido cuando hay una audiencia que lo reconoce, que lo cuida y que lo comparte. Así, lo que inicialmente parecía un programa más dentro del calendario televisivo acabó transformándose en algo mucho más profundo. Se convirtió en una reivindicación del rigor frente al chisme, de la coherencia frente a la conveniencia, de la verdad frente a la estrategia. Pero también, y quizá más importante aún, fue un homenaje implícito a todas aquellas personas como Gloria Camila que, a pesar de las críticas, los juicios precipitados y las versiones manipuladas de su vida, siguen adelante con integridad, haciendo lo que consideran correcto sin esperar aplausos ni reconocimiento. Personas que, cuando los focos se apagan y las cámaras se recogen, permanecen donde siempre estuvieron, cuidando de los suyos, sosteniendo lo que otros abandonan, ofreciendo una forma de lealtad que no necesita titulares. En un tiempo en el que todo parece construirse a golpe de escándalo y likes, ese tipo de presencia silenciosa y constante merece ser contada. Y hoy, al menos por unos minutos, lo fue. Durante aquellos años difíciles, cuando todo parecía tambalearse, ella, aún siendo prácticamente una niña, asumió con naturalidad una responsabilidad que no le correspondía por edad ni por circunstancias. No se trataba únicamente de afecto fraternal o de compromiso familiar, sino de una entrega total que se evidenciaba en los gestos más pequeños y, a la vez, más significativos. Se preocupaba de que su hermano llegase sano y salvo a Madrid, gestionaba cada detalle de sus desplazamientos como si de una madre se tratara, y confiaba en personas de su entorno para que supervisaran que no ocurriera ningún imprevisto durante sus transbordos. En concreto, cuando debía hacer escala en Córdoba, ella no dudaba en encomendar a un conocido la tarea de asegurarse de que no perdiera el tren. Era una muestra más del desvelo constante con el que vivía cada día de la vida de José Fernando. Y lo hacía sin pedir reconocimiento, sin buscar aplausos ni cámaras, sino por la pura necesidad de proteger a quien tanto quería. Quienes conocen bien a Gloria Camila lo saben. Saben del inmenso cariño que siente por su hermano, de la angustia que le genera cada episodio complicado, de esa fragilidad emocional que la ha marcado desde pequeña. Y aunque muchas veces se la ha juzgado de forma injusta, quienes han estado cerca de la familia reconocen que nunca ha dejado de luchar por él, incluso cuando el panorama era desgarrador.
Por eso duele tanto ver cómo algunos personajes, completamente ajenos a esa intimidad familiar, se atreven a opinar con ligereza, a lanzar afirmaciones temerarias, e incluso a presentarse como amigos para luego sentarse en un plató de televisión a criticarla con una soltura repulsiva. Porque, seamos sinceros, si de verdad tuvieran un vínculo genuino con José Fernando, si hubieran compartido con él momentos reales de afecto, no tendrían la desfachatez de atacar públicamente a una persona que él ama profundamente. Es evidente que hay quienes aprovechan los altibajos emocionales y las debilidades ajenas como si fueran monedas de cambio para ganarse un minuto de gloria mediática. En particular, ese individuo que, en su primera aparición televisiva, insistió en que no cobraba por estar allí, terminó revelando sus verdaderas intenciones. Posteriormente, surgieron informaciones de que tenía deudas, y todo indica que su participación en los programas no obedecía al altruismo, sino a una necesidad económica. De hecho, fue en fiesta donde Ricky compartió que este sujeto acudía motivado por la urgencia de saldar cuentas pendientes. Así que no se trata de un amigo, ni de un allegado, sino de alguien que ha encontrado en la exposición pública un medio para obtener beneficios personales, aunque para ello tenga que ensuciar la imagen de otros. Además, hay algo aún más grave en todo esto. Responsabilizar a Gloria del estado de salud de su hermano es no solo injusto, sino profundamente cruel. Nadie que haya convivido con una enfermedad mental puede emitir ese tipo de juicio sin caer en la deshumanización. José Fernando ha lidiado con una condición desde su nacimiento, una afección que la familia ha intentado abordar desde todos los frentes posibles. Le internaron en centros especializados, le ofrecieron oportunidades educativas más estructuradas, e incluso intentaron la vía de la disciplina en instituciones de corte militar. Hicieron todo lo que estuvo en sus manos. Y en los momentos más oscuros, cuando los brotes eran incontrolables, cuando el caos se instalaba en casa y la impotencia crecía, no les quedó más remedio que optar por ingresos forzosos. No porque quisieran apartarlo, sino porque no había otra salida. Y eso, lejos de ser un acto de abandono, es una de las decisiones más dolorosas que puede tomar una familia: reconocer que no se puede más y pedir ayuda. En este contexto, resulta grotesco que haya quien se siente ante una cámara para describir cómo vio a José Fernando en la calle, con aspecto desaliñado, como si eso fuera culpa de su entorno. Como si no entendieran la complejidad de una enfermedad que, en ciertos momentos, le hacía imposible discernir, decidir o mantenerse estable. Es fácil hablar desde la ignorancia. Es cómodo emitir juicios sin haber vivido el día a día, sin haber sostenido a esa persona cuando estaba en crisis, sin haber sentido el miedo de que desapareciera o se hiciera daño. Por eso, cuando Antonio Rossi intervino y puso las cosas en su sitio, lo hizo no solo con argumentos, sino con humanidad. Porque se puede hablar de enfermedad, se puede hablar de dificultades, pero lo que no se puede hacer es utilizar esos aspectos para ganar fama o provocar escándalo. Y mientras tanto, en medio del ruido, de las tertulias encendidas, de los titulares sacados de contexto y de las opiniones que se lanzan como cuchillos sin conocer el trasfondo de nada, Gloria Camila permanece. Permanece con una serenidad que no siempre ha sido fácil de sostener, con una entereza que ha tenido que construir a base de golpes, y con un silencio que, lejos de ser pasividad, es muchas veces un acto de dignidad. Porque callar, en su caso, no es rendirse. Es decidir que no todo merece respuesta, que hay batallas que se libran en el corazón, lejos de los focos, en la intimidad del dolor y del amor profundo. Ella observa, escucha, lee, a veces con incredulidad, otras con resignación, como ciertos sectores se alimentan de los aspectos más privados y sensibles de su vida, cómo se disecciona su historia familiar como si fuera un guión de ficción y cómo se banaliza el sufrimiento real con tal de mantener una curva de audiencia. Pero los que verdaderamente la conocen, no los que han coincidido con ella en un plató ni los que comparten cámara durante unos minutos. Los que han compartido con ella momentos sinceros, saben que no es la misma niña que apareció por primera vez en televisión junto a su familia. Gloria ha tenido que crecer deprisa, más rápido que muchos otros jóvenes de su edad, porque la vida no le dio el privilegio de la calma. Aprendió a poner límites, a distinguir entre lo auténtico y lo que solo busca aprovecharse, y en ese proceso ha tenido que construir una especie de coraza emocional. No es frialdad, ni indiferencia, ni una forma de escapar de la realidad. Es un mecanismo de defensa, una barrera que protege su sensibilidad después de haber sido atacada, juzgada, expuesta y malinterpretada en tantas ocasiones. Tras haber vivido pérdidas profundas, acusaciones injustas, rumores que calan como veneno lento, ha entendido que no puede permitir que cada palabra lanzada al viento le atraviese. Sin embargo, esa coraza no la hace invulnerable. Porque no se trata de ser de piedra, ni de fingir que nada duele. Lo que más duele, en realidad, es el señalamiento gratuito después de haberlo dado todo por una persona a la que ama incondicionalmente. Duele haber estado ahí, una y otra vez, acompañando, cuidando,
tomando decisiones difíciles, y que aún así haya quien se atreva a juzgar su papel como hermana. Cuando uno ha invertido su energía, su tiempo, sus emociones y su paz mental en proteger a alguien que lo necesita, cualquier crítica que desconoce ese esfuerzo se siente como una puñalada. Y por mucho que uno intente mantenerse fuerte, hay heridas que no se cierran del todo, que permanecen abiertas bajo la piel, y que duelen en silencio cada vez que se reabren con una nueva mentira, una nueva injusticia. Y lo más preocupante de todo es el nivel de desinformación con el que muchos opinan. Hablan de Gloria como si supieran quién es, como si conocieran sus motivaciones, su historia, sus cicatrices. La reducen a un personaje, a un titular, a una frase sacada de contexto. De José Fernando dicen aún más sin saber nada. Sin haber compartido verdaderamente con él momentos de cercanía, sin entender las complejidades de su situación, sin conocer sus luchas internas. Ignoran el agotamiento de una familia que ha intentado todo: psicólogos, instituciones, cambios de entorno, internados y un sinfín de medidas destinadas a darle estabilidad y bienestar. Y en lugar de empatía, lo que encuentran es juicio. Como si no bastara con el dolor que ya han soportado. Lo más triste es que esa ignorancia no es inocente. Se utiliza como herramienta para construir relatos falsos, para rellenar minutos de televisión, para alimentar la narrativa del escándalo. Porque a falta de verdad, algunos prefieren inventar. Y así se va desdibujando la realidad, hasta que ya no se sabe que fue cierto y que fue manipulado. A pesar de todo, todavía hay personas que optan por contar la verdad, no por interés, sino por justicia. Personas como Suso, que no solo ha convivido con Gloria Camila en un contexto mediático, sino que ha sido testigo de su humanidad, de su desvelo diario por su hermano, de su constancia al escribirle, llamarle, buscar la manera de que no se sintiera solo ni un solo día. Él ha visto los intentos reales, sinceros, constantes, que ha hecho por mantenerle centrado, por reconectarle con el mundo cuando parecía desconectado de todo. Y no lo cuenta para quedar bien, ni para ganar protagonismo, sino porque sabe que hay momentos en los que callar sería permitir que la injusticia se imponga. Es precisamente esa clase de voces, las que vienen desde el conocimiento, desde el respeto, desde la verdad, las que deberían tener espacio en los medios. Pero lamentablemente, no siempre es así. Vivimos en una época en la que muchas veces la pantalla premia a quien grita más fuerte, no a quien dice la verdad. En la que se cruzan líneas éticas en nombre del espectáculo. Y así, personas sin ningún tipo de vínculo real con la familia, sin haber compartido una sola Navidad, una sola llamada en momentos difíciles, se atreven a relatar supuestos encuentros con José Fernando, describiéndole en condiciones vulnerables, con el único objetivo de causar impacto. ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde queda la humanidad cuando se utiliza el dolor ajeno como moneda de cambio? La exposición mediática tiene un precio, y Gloria Camila lo ha pagado con creces. Ha pagado por errores que no eran suyos, por decisiones que no le correspondían, por ser el blanco más fácil en un entorno que muchas veces busca culpables antes que soluciones. Y aún así, sigue. Sigue adelante con entereza, con determinación, con una madurez que sorprende por su solidez. Ha aprendido a discernir entre quienes se acercan por interés y quienes lo hacen con verdadero afecto. Ha descubierto que la paz interior no se negocia, y que no todo vale por un titular. Frente a una televisión que a veces ha perdido el rumbo, que ha dejado de preguntar para simplemente sentenciar, existen también otras formas de contar. Otro tipo de periodismo, menos ruidoso pero más necesario. Un periodismo que nace del conocimiento, del respeto profundo por las personas y sus historias, que no utiliza la lágrima como recurso fácil ni convierte el sufrimiento en espectáculo. Ese periodismo existe, aunque no siempre tenga el protagonismo que merece. Y ese es el que debería prevalecer. Porque detrás de cada titular hay una vida, hay emociones reales, hay una familia que lucha por mantenerse unida a pesar de todo. Y eso, aunque no de tanto morbo, es lo único que realmente importa.